Soy el médico residente Eric Emanuel Camperes del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Especialidades Buenfil Osorio. Revisaremos en esta ocasión el taller de vasopresores. El taller de vasopresores está en base a las guías de Sepsis 3, en el cual nos remarca el uso de la terapia dirigida por objetivos. El principal objetivo, pues, reducir la mortalidad en los pacientes que sufren de choque séptico, el reconocimiento temprano, el uso de antibióticos temprano y la toma de cultivos de manera temprana. Pero los vasopresores están en base a las metas que hay que cumplir: mantener una TA media mayor a 65 milímetros de mercurio, la saturación venosa por arriba de 70%, el lactato sérico menor a 2 milimoles y mantener en estos pacientes una uresis mayor a 0.5 miligramos kilo hora. En estas últimas 4 metas es donde nuestro paciente tiene que estar bien establecido el uso de vasopresores. Tenemos 3 situaciones. En la primera, pues un paciente que no tiene tratamiento muere. En la segunda, un paciente en el cual el tratamiento no es suficientemente efectivo, nunca cruza esta raya azul en la cual finalmente la enfermedad puede ocasionar de igual manera la muerte. Y el panorama ideal, un paciente en el cual hay una fase intensiva con una línea verde en la tercera gráfica, en la cual supera los efectos que ha tenido la enfermedad y que finalmente va a lograr que se estabilice, y luego esta pendiente en la cual el paciente va a mejorar, pero también nuestro tratamiento tiene que desescalarse. Esta gráfica nos muestra los principales puntos o parámetros que se tiene que tener en un paciente en el cual se está tratando por choque séptico. Cobra importancia la característica de la gráfica, en la cual los fluidos, si se dan cuenta, no es una línea constante, es una línea que está modificada, en la cual nos explica cómo hay un aumento o un escalamiento del tratamiento con líquidos y finalmente una disminución o el desescalamiento del mismo. ¿Por qué? Porque el líquido finalmente es medicamento y mucho líquido puede afectar la mortalidad de nuestros pacientes. Y finalmente nuestros principales vasopresores, la norepinefrina, en un inicio temprano, y la vasopresina, si se dan cuenta, un poco posterior a la norepinefrina, pero en un similar tiempo. Entre las generalidades, pues tenemos que tener en cuenta que todos los vasopresores van a tener efectos adversos. Ninguno va a mejorar la supervivencia. Ninguno por sí solo se ha visto que mejore la supervivencia. Finalmente ayuda a mejorar la TA media y con esto esperamos que el paciente mejore. Pero un vasopresor que sea de elección totalmente, aún no hay. Y el siguiente corolario, en todos los tipos de shock, se ha visto que la noradrenalina es superior a dopamina, equivalente a vasopresina y epinefrina. La dopamina ya está en desuso, no se debe usar porque tiene un aumento en la mortalidad. Tiene muchos efectos adversos, pero se ha visto que al menos en pacientes que tienen choque vasopresor, o sea, choque hipotensor y además bradicardia, es útil. Y actualmente se está en uso o está en ciertos tipos de artículos el uso combinado de norepinefrina más dobutamida. En relación a los efectos, se tiene que no solamente aumenta el tono vascular, tiene unos efectos metabólicos. Un paciente con aminas van a ver que se le va a aumentar los niveles séricos de glucosa, eso es normal. Un paciente con aminas puede tener efectos en relación al funcionamiento tiroideo y nos puede dar un hipotiroidismo central transitorio. Y además, cada uno de los agentes vasopresores tiene una interacción con la respuesta inmunológica que más adelante vamos a ver. En relación extendida a sus efectos adversos, tenemos que tienen, pues al aumentar el tono, tiene mucho riesgo de ocasionar isquemia. Esto a diversos tipos de tejidos: el cardíaco, el cerebral, el esplácnico, el renal, el digital. Uno de los que más vamos a ver, pues el digital. Los otros están escondidos, pero hay que tener siempre en cuenta que apenas iniciemos el uso de vasopresores, no todos los pacientes responden igual y tenemos el riesgo de provocarles ciertos efectos adversos. La presencia de alteraciones a nivel del ritmo como taquicardias, taquiarritmias, fibrilación auricular, lo que ya les había comentado de la hiperglucemia, hiperlactatemia. Es de importancia ver que la frecuencia de taquicardias y taquiarritmias es mayor con el uso de dopamina y
epinefrina. Entonces, por eso es que estos tipos de medicamentos están en desuso, están en segundo pues escalón. Y además otros efectos graves como la lesión renal aguda, en la cual la fenilefrina es la que más produce esto, seguido de norepinefrina. Y los más buenos o blandos o eh, pues más nobles con el sistema renal, como es la vasopresina. En relación a esto, tenemos que tener en cuenta que los vasopresores siempre se deben iniciar antes de terminar el primer grupo de terapia. O sea, cuando decidimos el cálculo de líquidos que va a tener en la primera hora nuestro paciente con sepsis, antes de culminar estas cargas ya tiene que iniciarse el uso de vasopresor si desde la primera no respondió. ¿Por qué? Porque un inicio tardío hace de que el volumen efectivo de la solución de salina se haya perdido y cuando inicia la estimulación de la noradrenalina, pues esto hace que no mejore el pronóstico del paciente. La presión arterial media siempre va a ser un buen parámetro para iniciar la terapia. Posteriormente se tiene que hacer una determinación más amplia: el lactato, la uresis, la presión arterial, el uso de medidas dinámicas, no invasivas, etcétera. Se puede tolerar, siempre hay que tener en cuenta que todos los pacientes tienen cierto ritmo para mejorar su funcionamiento, no todos van a responder igual. Entonces se espera que se pueda tener una presión arterial media por debajo de 65 en un primer momento, si el paciente se le ha dado tanto la carga de líquidos como la norepinefrina está titulada de manera ideal o de manera como marcan las guías. Entonces es normal que a veces ciertos pacientes se tarden en responder. No por esto hay que tratar de buscar dosis supraóptimas de norepinefrina, porque como vamos a ver más adelante, tiene efectos adversos. Entonces, si yo ya di los bolos de carga de soluciones cristaloides, si ya usé norepinefrina y esté titulado a la dosis ideal, o sea, máxima que debe tener, y el paciente tiene 55, 58, hay que tener un poco de paciencia, tratar de esperar y ver si puede componer pues, o se puede mejorar la presión arterial antes de estar escalando, escalando, escalando y llegar a infusiones de 40, 50 mililitros hora de norepinefrina cuando no van a ser útiles porque el paciente tiene su ritmo para mejorar. El tratamiento únicamente puede reducirse o interrumpirse si el paciente mejora clínicamente, si el paciente presenta efectos secundarios o en caso de que haya ineficiencia en las medidas que se han dado. ¿Por qué? Porque pues hay que optar por otro vasopresor o por agregar otro vasopresor. La TA media tiene ciertos parámetros que son específicos en cierta población de pacientes. Lo normal es mantenerla entre 60 y 65. Si tienen más de 70 años, arriba de 65 obligatoriamente. Y si son hipertensos, debe estar por arriba de 80, entre 80 y 85. ¿Por qué? Porque en estos pacientes tienen mucho riesgo de que tengan pues problemas en relación al funcionamiento renal. No así en la mortalidad, pero los hipertensos siempre hay que vigilar mucho o cuidar el riñón. No vaya a ser que mejore la sepsis, que salgan de este proceso y al final tengan que tener terapia de reemplazo renal. Entonces en este tipo de pacientes se busca una meta entre 80 y 85. En relación al uso de vasopresores, pues siempre tratar que el balance no sea muy positivo, tratar de no pasarnos con los líquidos, tratar de determinar a qué presión arterial tenemos que buscar. ¿Para qué? Para que en todos los turnos todos vayan acorde a buscar esa presión. Porque luego es común que se dejan 65, viene otro turno y busca tener un plus y lo lleva a 70, 75. No, tener la presión arterial media por arriba de la meta no mejora la mortalidad, al contrario, da posibilidad a que existan más efectos adversos. El uso combinado de vasopresina, el uso de corticoides en relación a las nuevas revisiones en pacientes con choque séptico. Y los últimos tres, pues los estudios que están en desarrollo o los agentes que están en estudio. El azul de metileno y la angiotensina como vasopresores potentes en choque refractario. Y el uso de prisma. En relación a la respuesta inmunitaria, vemos que la hipófisis posterior va a ser la encargada de la liberación de vasopresina y la hipófisis anterior va a ser la liberación de ACTH, que va a mediar la liberación en relación a la médula suprarrenal de catecolaminas como la norepinefrina y además del agente angiotensina 1, que finalmente va a ser angiotensina 2,
y que esta va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, este último es uno de los agentes vasopresores que está en estudio. En relación al corolario que les había comentado, norepinefrina siempre va a ser superior a dopamina y equivalente a vasopresina y epinefrina. Tenemos esta gráfica de Forest Plot, en la cual podemos ver la línea vertical, el número 1. A la derecha va a ser nocivo para el paciente y a la izquierda es benéfico. Entonces vemos que la dopamina tiene un riesgo relativo, o sea, no ayuda a un paciente en que se le use dopamina porque aumenta su mortalidad, así como la fenilefrina. Al contrario de los otros agentes, la nore, la vasopresina, que mejoran el pronóstico de un paciente. De igual manera, algo de fisiología, pues tenemos que el hipotálamo es el que libera la hormona estimulante, que finalmente va a haber liberación de ACTH. Esta a su vez va a liberar angiotensina 2 por medio de la estimulación de la glándula suprarrenal, y la importancia de que en la médula está la producción de las catecolaminas. Esas al final van a ayudar en la respuesta inmunitaria al choque séptico. Las catecolaminas, como la norepinefrina, son los principales neurotransmisores del sistema simpático, el cual nuestro sistema de peligro, de huida. A su vez, pues va a ser la estimulación de diversos órganos a nivel de todo el cuerpo, y que va a ayudar para mantener la homeostasis del cuerpo. Finalmente, esta norepinefrina va a tener sus receptores a nivel del endotelio vascular, en el cual los alfa 1 adrenérgicos y los beta adrenérgicos son los principales. Los alfa 1 hay un receptor endotelial, y los beta 2 hay un receptor igual endotelial, pero la importancia está que estos receptores también lo tienen las células inmunitarias, y con esto van a regir la interacción de liberación de mediadores inmunológicos que vamos a ver más adelante. En la relación a la norepinefrina, pues va a ocasionar, puede tener ciertos efectos adversos, como la vasoconstricción, como tanto de la piel, del tejido del aparato digestivo, a nivel del músculo esquelético, que va a ocasionar pues ciertos efectos adversos, como la isquemia digital, como el aumento del lactato, que puede verse en pacientes en estado crítico. En relación a las dosis que les había comentado, la dosis no se debe usar nunca dosis que no son terapéuticas, ni dosis que son supraterapéuticas. Las catecolaminas, a pesar que es un medicamento pues sintético, están dentro del cuerpo de manera natural. El cuerpo está diseñado para tolerar el estrés hasta un punto en el cual tiene que haber una retroalimentación negativa para decir al cuerpo: espérate, te estás pasando. Entonces, la norepinefrina tiene un efecto a nivel del receptor alfa, que en relación al factor nuclear kappa beta va a hacer el aumento de las citocinas inflamatorias y ayudar a la respuesta a un ataque por alguna bacteria. Pero están los receptores beta adrenérgicos, en los cuales cuando la nore se tiene un almacenamiento o un volumen corriente dentro del cuerpo muy superior a lo que se necesita, va a estimular este receptor, que su función simplemente es limitar la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria. ¿Para qué? Para que el cuerpo trate de protegerse. O sea, está bien que me ayudes, pero no tanto. Entonces, por eso está la base de que no hay que usar nores ni muy bajas ni muy altas, porque este receptor beta tiene la misma interacción con los mismos sistemas, pero en el factor nuclear kappa beta no va a ser que aumente la respuesta proinflamatoria, va a ser que disminuya, para tratar de protegerse de todo este tipo de apoptosis que se va a dar en todos los sistemas, para que la respuesta a la bacteria no finalmente ocasione más daño que la propia bacteria. Entonces, esta es la base por la cual no se usa nore a dosis muy altas. Si se nos damos cuenta, hay un estado hipoinflamatorio e hiperinflamatorio. La primera pendiente que vemos es la respuesta que el cuerpo tiene de manera primaria, la tormenta de citocinas, en las cuales se libera un montón de respuesta inmunológica, de mediadores inflamatorios. Finalmente se va a desencadenar el CARS, o la respuesta antiinflamatoria, que va a buscar que posterior a este pico haya un descenso para tratar de limitar los efectos adversos de esta respuesta, que al final va a llevar a una homeostasis en la línea amarilla. Pero en ciertos pacientes el CARS o lo antiinflamatorio puede llegar a provocar que la respuesta inmune se vuelva disfuncional.
Entonces, con dosis infra, supra que se van almacenando dentro del cuerpo, podemos hacer que nosotros provoquemos esta caída en las citocinas y llevar a la zona roja, en las cuales el paciente puede morir debido a que el CARS fue, o sea, el estado antiinflamatorio, se bloqueó tanto a la respuesta inmunitaria que ya no es efectivo. Esto se da tanto en pacientes que usan este medicamento como pacientes que tienen sepsis de un periodo muy largo, algún amputación, se infecta, se trata, no mejora, un día está bien, otro día está mal, y finalmente va como que gastándose el sistema inmunitario y a la vez va consumiendo muchas catecolaminas, finalmente llega a un punto en el que ya no hay una adecuada sensibilización y se cae en una anergia. En relación al endotelio, pues vemos en la parte inferior, ahí se encuentra la mayor parte de los receptores, en naranja los de vasopresina, luego los que son por dopamina, los de angiotensina, los beta 2 que son de norepinefrina. Entonces, en relación a esto, pues es debido a esto que tiene un estímulo, todas esas aminas a nivel del tejido vascular. La norepinefrina, comenzando, la dosis es de 0.1 a 0.5 microgramos, la presentación 4 miligramos en 4 mililitros. Su preparación hay dos versiones, 100 mililitros de solución glucosada o salina en más 8 de norepinefrina, esto quiere decir 2 ámpulas, o en 250. La segunda no se prefiere porque es más líquido, o sea, y si un paciente ya le ha metido mucho líquido y en el medicamento va a ir más líquido, el pronóstico y la mortalidad aumentan. Entonces se prefiere la primera. La segunda únicamente se deja en casos en el que el riesgo de extravasación de la solución es alta, entonces para limitar los efectos adversos de que haya norepinefrina fuera del vaso sanguíneo. El cálculo de la dosis, ubicamos qué dosis queremos darle, si 0.1, si 0.2, por el peso del paciente, por el volumen preparado, o sea, si lo preparamos en 100 o en 250, esto se divide entre la dosis en microgramos, o sea, 8000 microgramos, o sea, los 8 miligramos convertido a microgramos por 60. Hay otra manera más sencilla en la cual yo únicamente quiero saber a cuántos mililitros se lo voy a dejar, si le pongo microgramos se lo voy a dejar, si le pongo tantos mililitros. Entonces, se lo quiero empezar a 15, le pongo entonces los 15 por 1.33, que es la constante entre el peso real. Y nos va a dar una idea de cuántos microgramos le estamos pasando de solución. ¿Por qué se hace este cálculo y cómo sale la constante? La constante sale en base a la división de la solución en relación a lo que está, en qué volumen está infundido. Los 8 miligramos están en 100, lo convertimos a microgramos. 8000 en 100, lo convertimos ahora a cuánto tiene un mililitro. Un mililitro tiene 80 microgramos y esto entre los 60 minutos. Entonces, le estaremos pasando 1.33 microgramo minuto por cada mililitro de solución. Y así es como sale la constante. En este punto podemos ver ciertos aspectos puntuales de la norepinefrina. Hay dosis muy variables que van a ver en muchas literaturas, pero siempre lo que todos remarcan va a ser el primer agente vasopresor que se tiene que usar en sepsis. Y siempre la dosis máxima va a ser 1 microgramo. Vemos a la izquierda una gráfica en la cual en la parte superior son los pacientes que usaron menos de 1 microgramo y en la parte inferior son los pacientes que usaron más de 1 microgramo. En esos tipos de pacientes la norepinefrina a más de 1 microgramo ocasionó un aumento en la mortalidad. Entonces es por eso, si se dan cuenta bien, la división o el espacio que hay entre cada una de las gráficas, el aumento de la mortalidad a más de 1 microgramo es brutal. No se recomienda más de 1 microgramo de solución de noradrenalina. Hay un estudio, el Censer, del 2019, en el cual ellos usaron norepinefrina, más o menos en un promedio de 93 minutos de que detectaron el choque séptico. ¿Por qué se los comento? Pues muchas veces estamos como que contando en qué momento se lo podemos iniciar. En promedio se le inicia a la hora y media. Y otra característica que muchas veces decimos es que no puedo iniciarle aminas porque no tiene una vía central. No se recomienda, pero tampoco se contraindica. Entonces, este estudio, aún siendo en países de primer mundo, el 53% usó norepinefrina por vía periférica. En relación a la vasopresina, su vida media es corta, de 5 a 15 minutos. Su sensor a nivel del cuerpo va a ser la hipernatremia y la disminución tanto de la osmolaridad, el volumen o la presión arterial. Esto pues en diversas regiones del bulbo. La selectividad cruzada con oxitocina es importante, ahorita lo vamos a ver porque se dice que es una sensibilidad cruzada. Los niveles endógenos de vasopresina se consumen al cuarto día y es por esto
que viene la suplementación de vasopresina junto con Nore. Nore aumenta los niveles, la vasoconstricción, y vasopresina llega para tratar de compensar el uso de vasopresina endógena y que de manera exógena haya un estímulo en la respuesta inmunológica y vasopresora. La vasopresina puede disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y debido a esto hay mayor liberación de lactato y pues genera lesiones cutáneas así isquémicas. En relación a esto, pues vemos que la hormona vasopresina se libera en la glándula en región hipófisis posterior. Esto va a hacer que haya una vasoconstricción y esto es lo que nos va a dar la elevación de la presión arterial. Nos dice que igual tiene un, eh, un estímulo proagregante, procoagulatorio, pero también otro beneficio en el extremo superior derecho que puede aumentar la diuresis. Entonces hay muchos pacientes que no orinan por la nore que está tan cerrado todos los vasos y con la vasopresina aumenta la diuresis. Esto nos ayuda y por eso es que tiene mejor funcionamiento a nivel renal. Si se acuerdan en los efectos que tienen adversos, la vasopresina es la que menos ocasiona lesión renal aguda. Pero tiene otra condicionante que es importante de decir, como les había comentado, por esa isquemia esplácnica puede aumentar el lactato y una vez que iniciamos vasopresina, el seguimiento del lactato por gasometría ya no es útil porque puede darnos una falsa idea de que se está aumentando, pero no aumentó porque haya más metabolismo anaerobio o esté alguna falla en nuestro tratamiento, sino porque simplemente la vasopresina puede ocasionar este aumento. Todas las aminas, pero la vasopresina es una de las que más puede producirla. Ahora, la vasopresina, su dosis va a ser de 0.01 a 0.04 y su presentación 20 unidades en 1 mililitro. La forma de prepararla es fácil, 20 unidades en 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada mililitro va a tener 0.02. Si queremos dejárselo a 0.04, pues solamente 2 mililitros. Si queremos dejárselo a 0.01, pues medio mililitro. Este diagrama pues es para vernos la interacción que tiene vasopresina y oxitocina, para que igual se lleve como conocimiento. Son similares, entonces si uno usa oxitocina, puede hacer en pacientes embarazadas, por ejemplo, dejan de orinar. ¿Por qué? Porque es casi, hay mimetismo con la vasopresina y estimula el efecto antidiurético. Entonces puede ocasionar que las pacientes no orinen por el uso de oxitocina, por este comportamiento en el cual es similar la estructura química, como tip. Ahora, la dopamina, la dosis de 1 a 50, ya no existe la categorización de la dosis renal, dosis dopa, entonces ya no nada de eso. Ahora la presentación 200 en 5 mililitros, se prepara 2 ámpulas, 400 en 250 y también tiene una constante. Para calcular cuántos mililitros le paso, pongo cuánta dosis quiero por el peso entre 26.6 y nos da cuánta dosis tenemos que ponerle. Si queremos calcularle, o sea, si llegamos al turno y vemos que tiene 10 mililitros y nos preguntamos, bueno, ¿a cuánto se lo están pasando? La forma es los mililitros por 26.6 entre el peso y nos da cuántos microgramos tenemos. ¿Para qué? Para saber si estamos o muy bajos o muy pasados. En relación a la dopamina, no se recomienda de primera vez, no sé, primera opción, pero en países como el nuestro es una opción cuando no tenemos los principales nore ni vaso. Esta gráfica nos remarca la forest plot. Arriba de 1 es riesgo. Si se dan cuenta, el estimulante cronotrópico de la dopamina aumenta el riesgo de mortalidad. Y por eso, además de que el riesgo de arritmia no se recomienda como un vasopresor de primera intención. La dobutamina es un fármaco que se usa más por su efecto a nivel de otro tipo de fallas como el choque cardiogénico. Pero ahorita vamos a ver en el siguiente gráfico cómo tiene mucha relación con mejoría del gasto cardíaco. La dosis de 2 a 20, la presentación 200 en 5, su preparación pues única, 250 en 5, perdón. Su preparación 500 en 250. Esto a su vez nos va a dar la misma otra constante, 33.3. Si queremos saber cuántos mililitros le tengo que pasar, elijo qué dosis por el peso del paciente entre 33.3 y con eso le pasamos a la enfermera cuántos mililitros lo queremos. Si llegamos y ya vemos los mililitros y queremos saber a cuánto se está pasando, pues únicamente se cambia la fórmula, mililitros por 33.3 entre el peso y nos va a dar cuánto de dosis se está pasando a cada paciente. En relación a la dobuta,
pues tenemos esta en verde, si se dan cuenta, la interacción que tiene con la NORE. La NORE va a ayudar en múltiples estados del choque séptico y del funcionamiento cardíaco, pero en el centro vemos como al final va a mejorar el gasto cardíaco. Entonces, el uso concomitante o dual con dobutamina en ciertos aspectos o estados ayuda, hace un sinergismo con la norepinefrina. ¿Cuándo se usa la norepinefrina con dobutamina? Cuando hay datos de falla del ventrículo izquierdo. Este es otro vasopresor, la celepresina. Este es el estudio Sepsis AC. No hubo mejoría, pero pues finalmente se vio que sí mejora la presión arterial y sí mejora el requerimiento de norepinefrina. Ahora estará en veremos pues toda la serie de ensayos clínicos que se van a lanzar para tratar de buscar en qué momento es útil este fármaco. La angiotensina 2 es uno que se está usando de manera ya usual en el choque refractario y en el cual pues como recordamos el sistema renina-angiotensina nos ayuda a mejorar la presión arterial y es el que se bloquea para disminuir la presión arterial. Entonces está en uso este tipo de agente vasopresor y como vemos aquí en este estudio que se usó angiotensina 2, en la zona gris de la gráfica A vemos como en la gráfica, pues el seguimiento azul, como recuperaron más rápido la presión arterial los pacientes con angiotensina 2. Entonces aún está en estudio cómo es que esto funciona, en qué momento usarlo. Finalmente ahorita, como vemos aquí, el único indicación es el choque refractario. Nos centramos en esta gráfica, la parte superior, ante un choque con bajo gasto, pues primero el ABC normal que nos marca el ATLS, posteriormente la terapia con fluidos de 30 mililitros si responde. Con el primer bolo pues ya se deja en vigilancia. Si no responde, el uso temprano de norepinefrina. Si responde pues ya la dejamos en paz. Si tenemos sospecha de que hay falla del sistema vascular a nivel cardíaco, vamos a una evaluación mediante ecocardiografía en el cual transesofágica. Si hay datos de que hay una disminución de la función del ventrículo izquierdo, el uso concomitante de dobutamina. Esta es la indicación. Ahora, esto en caso de que haya datos de falla de bomba junto con choque séptico. Ahora, si con el uso de norepinefrina regresando al recuadro azul no hay respuesta, hay que valorar el uso de un segundo vasopresor como vasopresina en nuestro medio. Y si a pesar de esto hay un choque refractario, ahí está indicado el uso de angiotensina 2, que pues aún no hay en nuestro país. En relación a las dosis, en la cuarta columna podemos ver todas las dosis que se usan en este tipo de estados del choque séptico y de cada uno de los agentes vasopresores. Esto es para que pues se pueda copiar y pues puedan saber cuánto es lo que pueden usar. Realmente la segunda columna es qué receptor es el que se estimula, los efectos adicionales que puede tener en la tercera y al final, esto es para estudios clínicos, están buscando la manera de que con ciertos receptores uno pueda predecir si el paciente va a responder bien o no al uso de aminos. Finalmente en esta tabla podemos ver que son las aminas en el choque séptico, choque cariogénico, pero la dosis que les quería pues que vieran, la dobutamina, que es la de 2 a 20, esta es porque pues finalmente, como les comenté, en un paciente con choque séptico o en que haya evidencia de que hay falla de bomba, se puede dar el uso concomitante de norepinefrina y dobutamina. Y pues finalmente eso es todo por el momento y espero que haya sido de utilidad este repaso rápido de los usos de vasopresores.